Bueno, muy buenas noches para todos y bienvenidos a otra emisión de especiales N Audio TV. Recuerden que todos nuestros programas los pueden encontrar en www.naudio.edu.co o en nuestro canal de YouTube N Audio. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante en esta época de la información, en donde podemos ver y publicar cualquier tipo de contenido de una manera fácil y rápida, pero esta misma facilidad trae consigo efectos secundarios como la mala calidad de la información, información errada o el plagio. Y para evitar este último, ya desde el siglo XVIII en Europa se estaban dando los primeros pasos para proteger las obras de los escritores, y esta protección se fue extendiendo poco a poco a todo lo que fue la producción artística y científica. Estoy hablando de los derechos de autor y de la propiedad intelectual, que es un tema muy sensible en estos tiempos, pero también es un poco desconocido para muchos de nosotros. Y para eso tengo el gusto de estar acá el día de hoy con el músico y abogado Julián Rodríguez, quien dentro de una carrera y una trayectoria como músico, productor musical, arreglista y docente, también encontró el gusto y la necesidad de involucrarse de manera profesional con todos los aspectos legales alrededor de todo lo que es la producción artística. Así que pues Julián, bienvenido a Especiales N Audio y pues qué gusto que estés aquí con nosotros. Iván, muchas gracias por la invitación. Agradecer a la familia N Audio por contar conmigo para este programa. No, pues bien por estar acá. Yo quiero arrancar con algo. Yo generalmente veo en esas historias de vida de la música y toda la cuestión que primero el que quiere ser músico como que estudia otra cosa por alguna razón y después dice, no, yo mío es la música. En cambio a usted le pasa al contrario, usted estudia música, ejerce la música, incluso la enseña y después dice, oiga, no, me quiero es como volver abogado y complementar esto. ¿Cómo nace ese gusto por la ley, mejor dicho, para involucrarse en ese aspecto? La producción musical desde un inicio para mí fue apasionante. Pero por cosas de la vida y frustraciones me di cuenta que faltaba un elemento muy importante que tal vez otras profesiones lo utilizan y las llevan a otro nivel, y era que la seriedad con la que yo hacía los pactos y tratos. Entonces yo sé que más de un músico ha tenido historias de aportes y participado en grabaciones y no ha recibido un solo peso, o no se han reconocido sus derechos como autor. Entonces, viendo esa necesidad, decido entrar a estudiar Derecho y enfocarme en la parte de propiedad intelectual y estudiar y profundizar sobre derechos de autor, pues que era lo que a mí me gustaba. O sea que esas frustraciones de que usted habla fue que algo le pasó con eso y dijo, no, te toca ponerme pilas con este tema. Estoy esperando unas regalías desde hace 5 años. Ah, ya listo, bien. De algún aporte que hicimos musical. No, ok. Con un compañero se fue para Europa con el sueño europeo de producir, le ha ido muy bien y no he recibido un solo peso. De pronto nos está viendo. Sí, un saludo. Un saludo. Bueno, empecemos con la definición, porque bueno, de pronto todo el mundo habla de derechos de autor y todo esto, pero quiero saber si los derechos de autor es la misma propiedad intelectual. Bueno, la propiedad intelectual es esa propiedad, valga la redundancia, producto del intelecto humano, todo lo que podamos crear. Eso, a su vez, esa propiedad intelectual se divide en dos aspectos importantes. Una que es la propiedad industrial, que habla sobre patentes, modelos de invención, las marcas, y en derechos de autor. Los derechos de autor pues van a proteger ya más las obras artísticas, obras musicales, coreografías, obras literarias, está metida la escultura y hasta la arquitectura con sus planos y diseños. Entonces digamos que la propiedad intelectual es la mamá que tiene dos hijitos, propiedad industrial y derechos de autor. Bueno, y yo he escuchado de algo que son los derechos morales y los derechos patrimoniales. Entonces, dentro de esos hijitos de la propiedad intelectual, ¿dónde entran los derechos patrimoniales y los morales? El derecho de autor se divide en derechos morales y patrimoniales. ¿Qué quiere decir eso? Hay una diferencia muy importante, y es que el derecho moral es algo irrenunciable. Por el simple hecho de yo tener una creación, ya tengo un derecho a que se me reconozca como autor. Y ese derecho yo no lo puedo enajenar, no lo puedo vender, nadie me lo puede quitar, no lo puedo regalar, donar de ninguna forma. Y los derechos patrimoniales son esos derechos que sí puedo renunciar
y los puedo donar, enajenar, vender, negociar. Ceder. Exactamente, entonces podemos hacer el símil del derecho patrimonial como tener una cicla, un carro. Con esa cicla yo puedo disponer de la forma que yo quiera. Es muy importante esa diferenciación con los derechos morales, porque se tiende a confundir esos dos aspectos. Uno escucha que le vendo mis derechos, sí, y entonces ahora el autor es usted. Entonces nunca vamos a poder ver un autor, que por ejemplo el autor de una obra musical hoy sea uno, mañana sea otro y dentro de 10 años sea otro. El autor siempre va a ser el mismo, y esos son los derechos morales. Ok, o sea que el derecho moral, perdón, vendría como desde el nacimiento de la creación de la obra. Exactamente, ese derecho moral nace desde el momento de la creación. Ok, bien. Yo quiero saber si ahí de pronto, pues vemos que empieza a desglosarse desde lo más grande a lo más pequeño, y todo esto tiene una legislación que sea internacional. ¿Hay un ente internacional que regule todo esto, o cada país puede generar sus propias leyes de derechos de autor y de propiedad intelectual? Bien. Hay instituciones a nivel internacional que, por ejemplo, tenemos la OMPI, que es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Esta es una organización que depende de las Naciones Unidas. Okay. Como Colombia hace parte de esas Naciones Unidas, entonces digamos que le echamos mano a la reglamentación que ella ejerce. Al igual en Colombia tenemos una estructura legal frente a los derechos de autor. Tenemos una Dirección Nacional de Derechos de Autor, que es la encargada de velar, de incentivar, de manejar y administrar y de informar a la comunidad sobre esos derechos de autor, digamos que en la institución. Entonces tenemos una entidad internacional por la cual nos regimos, incluso con los acuerdos que tengamos internacionales, entran a ejecutarse esos convenios. Sí. Y a nivel nacional tenemos una legislación interna. Ah, o sea que sí, o sea, dentro de nuestra legislación tenemos en cuenta la legislación de la OMPI, de la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Bueno, en ese caso, por ejemplo, si hablamos de los derechos patrimoniales, que son, como tú mencionabas, de pronto donde tengo derecho a la regalía, ¿sí? Digámoslo así. Del dinero, sí. ¿Eso va dentro de la legislación internacional o aquí en Colombia es diferente a otros países? No. ¿Cuánto duran los derechos patrimoniales acá? Exactamente, entonces, por pertenecer a esa Organización Mundial de Propiedad Intelectual, nuestra legislación es compatible con ella. Entonces, si entramos a hablar de la duración de los derechos patrimoniales, tenemos que aclarar que esos no son eternos. Porque la norma lo que busca es que ese aporte que se le está dando a la humanidad cultural, ¿no es cierto?, que puede ser desde obras literarias como obras musicales, puedan ser distribuidos y aportados a toda la comunidad, que ese es el verdadero interés. Entonces, ese derecho patrimonial tiene una duración. El autor tiene ese derecho durante toda su vida y 80 años más después de su muerte. 80 años más acá en Colombia. 80 años más después de su muerte. ¿Qué pasa? Que esos derechos patrimoniales, cuando el autor los cede, los vende, los dona de alguna forma, entonces esos tienen duración durante toda la vida del autor y 80 años más si es una persona jurídica o, si es una persona natural, y 70 años si es una persona jurídica. ¿Qué pasa? Que hay autores que no los cedieron, que no tienen herederos, entonces ya hablamos de un término nuevo que es de uso público. Okay. Entonces, que en el momento de la muerte esa obra ya se vuelve de uso público. Al volverse una obra de uso público, cualquier persona puede utilizarla, puede reformarla, entonces vienen los reencauches, lo podemos cambiar de género, lo podemos hacer arreglos, modificar sin necesidad de pagar algún precio, sí, o necesitar alguna autorización. O sea, entonces, si me queda claro, el autor de una obra muere, ¿cierto? Si no tiene a quien, o no le cedió los derechos a nadie, tan pronto él muere, la obra se vuelve de uso público. De dominio público. Ah, ya, ok, bien, bien. Ahora, hablando de obras como tal, ¿cierto? Para poder registrar aquí en Colombia una obra musical, por ejemplo, no una obra musical, ¿qué debo tener, o sea, ¿qué debe tener la obra musical? ¿Qué es una obra musical en la legislación colombiana para poderla registrar? O sea, es decir, ¿tengo que pasar la armonía, la letra, todos los arreglos, o qué es lo mínimo que necesito para poder registrar una obra musical? Perfecto. La obra musical es la organización, una obra musical para la legislación es una organización de sonidos que sean percibidos para el ser humano, que los pueda percibir el ser humano. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos registrar una melodía. Sin necesidad de tener una letra, o puede tener una letra.
A su vez también podemos registrar una melodía con armonía, pero lo mínimo sería tener una melodía. Una melodía. Es lo mínimo para poder registrar. Ya entrando en el detalle, y cuando tú vas a hacer una producción musical seria, pues se aconseja que tenga todos los elementos como es la armonía, la melodía, que vengan los arreglos, esto para evitar complicaciones en futuro con los músicos que vas a utilizar o con personas que van a aportar en esa producción. Ok, bien. Ahorita hablabas de persona natural y persona jurídica, ¿sí? Es decir, aquí puedo ser una persona natural y registrar una obra, y también puedo ser una persona jurídica y registrar una obra. Bueno, ahí tendremos que entrar a diferenciar qué es una persona natural, que es cualquier ser humano, Sí. ¿sí? Y una persona jurídica es un ente ficticio que la ley crea similar a una persona, a un ser humano. Okay. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto la persona natural como la persona jurídica puede ejercer derechos y ejercer sus derechos y adquirir obligaciones. Entonces podemos decir que una obra se puede registrar por una persona natural. Pero hay una cosa que es muy importante y hay que tenerla en cuenta. Los derechos morales, el titular solo puede ser una persona natural. Okay. Una persona jurídica no tiene la capacidad de crear, no tiene un intelecto. Entonces cuando vamos a registrar una obra, lo podemos hacer tanto como persona natural como jurídica. Esa persona jurídica la puede registrar teniendo una autorización por parte de esa persona natural como tal. Okay. Que puede ser la única que tiene la titularidad de unos derechos morales. Ok. Entonces, ahorita estábamos hablando, por ejemplo, de la persona natural. Pero imagínense que la persona natural no es solo una persona natural, sino hay una coautoría dentro de la obra. ¿Hasta qué punto puede llamarse o puede decirse a alguien que fue coautor de una obra? ¿Sí? Porque pues, de pronto yo aporté algo para ella, pero tal vez no sea lo suficiente para que se me diga que soy un coautor. ¿Cómo se maneja esa pequeña línea que hay, esa delgada línea que hay ahí? Bueno, mire, Iván, hay algo muy importante y de hecho comenzamos la conversación con ese tema, y es la necesidad que existe de que en la música comenzamos a hablar de contratación. Si nosotros celebramos un contrato y dejamos estipulado cuáles van a ser los aportes, entonces ya podemos determinar si existe coautoría o no. Ok. La norma esgrime que la coautoría, existe coautoría cuando los aportes de las dos o más personas no pueden ser separados de la obra. Entonces hagamos la semejanza con una escultura. A ver. Tú puedes haber hecho una parte de la escultura y yo la otra, pero no podemos separarla. Al separarla pierde esa identidad de escultura. Ok. En música sí puede existir los dos elementos diferentes. Por eso es que escuchamos que la letra puede ser de alguien y la música fue hecha por otro. Porque yo puedo separar esos dos elementos. ¿Sí? En ese caso, los derechos patrimoniales son de los coautores. Exactamente. O sea, cuando hablamos de coautoría, hay unos derechos patrimoniales que los titulares son los dos. O sea, los dos tienen ese derecho de explotar y de recibir una retribución, puede ser económica. O sea que, digamos, lo más sano en este caso es como realmente ponerlo todo sobre papel. Exactamente. Listo. Es la necesidad que como te digo... Que tuviste. Exactamente. Hay una necesidad y es que el arte en nuestro país ha ido teniendo una evolución muy lenta. Entonces no le damos la seriedad a hacer los acuerdos. Las producciones se celebran en la sala de la casa. Oiga, venga, grabamos un tema, usted pone el bajo, yo la guitarra, hacemos una batería, somos amigos, todo chévere. Y en la mayoría de casos funciona, pero en otras no. Entonces entramos a tener conflictos, no, yo aporté la armonía, yo aporté la melodía, la letra, no sé qué, entonces, pero ¿quién dice eso? Y ahí se quedó el tema. Sobre todo cuando por ejemplo, que ya que es que entramos en conflicto, de pronto el conflicto se empieza a dar ya cuando la obra de pronto se está pensando en algo más allá que hacer como, no, vamos a publicarla en internet, sino que ya estoy de pronto pensando en hacer un negocio con él y ahí empiezan a haber los conflictos, ¿no? Exactamente. Vale, Entonces, bien. El derecho, esa es su intención, ¿no? Evitar todos esos conflictos y que podamos convivir en paz, es una de las funciones. Eso me recuerda, por ejemplo, a otro invitado que tuvimos que tú conoces, que es el Chato, que estuve la semana pasada y nos decía que es importante que veamos la música que estamos haciendo y nuestro proyecto de producción musical como una empresa, ¿no? Y parte de eso también es ser muy organizado en los temas legales, ¿no? Exacto, ahorita vemos las bandas que están surgiendo en el mercado y ya se están constituyendo como empresas, como sociedades.
Entonces tenemos diferentes bandas que tienen su nombre y son SAS, Sociedad por Acciones Simplificadas. ¿Esto para qué? Para darle una seriedad, para que exista un titular de derechos patrimoniales, para que exista una armonía. En dado caso que el bajista o el guitarrista se aburra, pues entonces ya podemos disfrutar y sacar esa obra de ese aporte que él hizo y seguir trabajando con ella. Porque por lo general algún músico siempre hace un aporte general y si se desprende de esa banda, se terminó el tema. No podemos volver a utilizarlo porque se llevó el tema. ¿Y estas SAS sería como esa persona jurídica de la que hablamos hace poco? Exactamente. Ah, ok, bien. O sea, todas esas personas naturales, el cantante, el bajista, el guitarrista, el formato musical, deciden, oiga, tengamos un bebé y llamémoslo persona jurídica que se va a llamar SAS. Ese bebé que tengamos, todos los aportes que nosotros vamos a hacer van a ser para ese bebé. Son de él. Exactamente. Okay. Si yo decido el día de mañana retirarme, los derechos quedaron en ese bebé. Una forma de proteger muy bien como la proyección que tenga una banda. Exactamente. Entonces, eso garantiza el éxito de una banda. ¿Por qué? Porque hay una organización, hay un objetivo el cual perseguir y no van a haber falencias de separación de artistas a menos de que sea voluntario, ¿no? Pero si se quiere seguir con el proyecto, con el mismo nombre y con todo, pues se va a poder continuar con él. Ah, bueno, bien. Así es. Bien, entonces vamos a un pequeño corte de comerciales y seguimos hablando aquí con Julián Rodríguez de derechos de autor y propiedad intelectual. De los docentes transmitir el conocimiento. La parte de certificación de Pro Tools. Eso de las prácticas es bien chévere. Porque se centran en darle atención a las personas. Tenemos clases personalizadas. La practicidad para poder grabar acá. Los equipos son pues, de alta gama y están a completa disposición de nosotros. Formación integral. Genial. Bueno, y continuamos acá con Julián Rodríguez hablando de derechos de autor y propiedad intelectual. Y me están diciendo que tenemos una pregunta en el chat. ¿Cuál es la pregunta? Sergio dice, ¿cómo se hace cuando uno quiere utilizar una obra de un autor con vida? Si hay que pedir permiso o algún pago. Por ejemplo, un cover de Sting o la 33, el grupo de salsa tiene un tema que es The Police. ¿Cómo se hace? Bueno, bien. Hay varios aspectos para analizar. Si la persona tiene los derechos, el titular de los derechos patrimoniales, entonces debemos de pedir autorización expresa. ¿Qué quiere decir eso? Que yo le digo, señor autor, quiero utilizar su tema, necesito que me lo autorice. Entonces, por medio de un documento, el autor me expresa y me dice, le dejo explotar los derechos o le presto mi canción para que lo explote de diferente manera. Esa autorización tiene que ser por escrito. También, si ese autor de esa obra, por ejemplo, cuando son bandas reconocidas o hay autores reconocidos, hacen parte de unas sociedades de gestiones colectivas. Entonces a mí me queda muy fácil ir a esa sociedad y decirles, oiga, ustedes están administrando por medio de un mandato que les dio el autor los derechos patrimoniales de este tema. Okay. Necesito que por favor me autoricen para explotarlo en un tema que voy a hacer. Y ahí entonces es muy buena pregunta porque nos genera un nuevo término. Entonces tenemos que tener la diferencia de una obra originaria y una obra derivada. ¿Qué pasa? Que esa obra originaria es el inicio, es la primera. Nunca antes ha existido una obra como esa. Por eso le decimos obra originaria. Al yo hacer un cover, al yo hacer una modificación de cambio de género, de cambio de instrumentación, de artista, entonces ya surge una obra derivada. Entonces cada obra va a tener unos derechos morales
y los derechos patrimoniales vuelven a salir al baile. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo que respetar esos derechos morales de esa obra originaria y decir, listo, yo voy a utilizar el tema de cierta banda, pero el autor sigue siendo la banda. Y mi cover sí va a ser, mi arreglo va a ser autoría mía. Entonces yo tengo unos derechos morales sobre ese arreglo. Y tengo unos derechos patrimoniales. También tiene. Obviamente tiene que ser una autorización por escrito, debe ser expresa. Pero digamos, los derechos patrimoniales que yo recibo por el cover, por ejemplo, que hice, que está previamente autorizado por el artista originario, también recibe, digamos, un derecho patrimonial, pero ¿tengo que concertarlo con el artista original o yo lo puedo...? Claro, puede ser, o sea, el titular de los derechos patrimoniales, porque no siempre va a ser el artista, porque lo puede vender, Sí. Puede decir, listo, yo te presto los derechos patrimoniales, vas a hacer, pero entonces vamos a entrar en una negociación. Ok. Entonces vamos a, por cada venta que tú haces, me das un porcentaje o me vas a dar una suma fija. Como te dije, los derechos patrimoniales tienen una cicla o un carro. Ok. Decidimos cómo me lo vas a pagar, de qué forma o si me lo prestas. Ok, bien. ¿Tenemos otra pregunta en el chat? García dice, mi pregunta es, si ya tengo un grupo de música, ¿qué pasos debo seguir para proteger nuestros temas? Bueno, todas las preguntas son interesantes. Me gustaría ahorita delimitar con esa pregunta el procedimiento de una producción musical. Tenemos entendido que una producción musical, antes de hacer una producción musical, hay una etapa que se llama la preproducción. En esa preproducción, por lo general, hay aportes de todo el mundo de los músicos, tenemos un boceto melódico, armónico, una estructura del tema que se puede modificar, porque hablamos de preproducción. En el momento que terminamos esa preproducción, vamos a darle inicio a una producción. En ese espacio, entre esas dos etapas, es el momento pertinente para hacer el registro de los temas. Ok. ¿Eso qué garantiza? Que la obra va a quedar blindada, digamos, ya sabemos quién va a ser el titular de esos derechos, decimos que el autor de la música, el autor de la letra o los coautores, entonces ya delimitamos y entramos a registrar los arreglos también, entramos a el bajo, bueno, según Cada el formato una de de las la partes música. de la... Y antes de entrar a la producción se debe hacer ese procedimiento para pues garantizar esos derechos de cada autor. Vale. Entonces creo que con eso contesto la... Vale, perfecto, bien. Bueno, continuando con esa cuestión, ya que estamos hablando de los covers y de utilizar como material de otra persona, tengo una duda con la parte de los loops y de los samples, ¿cierto? No sé si para este uso, ¿sí? Podemos hacer uso de una figura que me toca leerla porque no me acuerdo bien qué es, uso justo o derecho de cita, ¿sí? Si me acojo a eso, ya voy a poder utilizar unos samples o unos loops dependiendo de la duración, porque yo sé que es la pregunta de un montón de personas. Bueno, ahí nosotros pues, el internet nos pone la información muy rápido y nosotros podemos tener acceso muy rápido a las cosas, y ese término de uso justo es un término gringo de Estados Unidos. En Estados Unidos no hay una legislación que lo permita, pero por medio de jurisprudencia, por sentencias que han emitido los jueces, han llegado a valorar ese uso justo. Ese uso justo le dice, hombre, yo te voy a permitir sin autorización alguna y sin que tengas que pagar algo, que muestres un fragmento de un tema, pero con estas limitaciones, y coloca unas limitaciones, que no puede ser superior a un tiempo, y que se reconozcan esos sí los derechos morales. En Colombia no. En Colombia la ley lo prohíbe y necesitamos una autorización expresa del autor para yo poder hacer una autorización de un loop o de una cita referente. Ok, ¿sí? o sea, aquí necesitamos la autorización Una para autorización. utilizar un loop. No. Una autorización. Ya si entramos a hablar más adelante sobre se me olvidó, Commons, Los Creative Commons. los Creative Commons, ya eso es otro cuento. Que lo vamos a tocar más adelante también. Que lo podemos tocar más adelante, y ahí ya podríamos hacer un uso de los loops, digamos, legalmente, sin afectar esos derechos aquí en Colombia de los autores. Ok, bien. Julián, ahora ya vimos que, qué podemos utilizar, qué no podemos utilizar, y hacer el cover, no hacer el cover. Si yo como músico, como artista, quiero registrar mi obra,
¿A dónde debo dirigirme acá en Colombia? Bueno, acá tenemos una entidad que es la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que es una unidad administrativa especial que depende del Ministerio del Interior. Esta entidad es la encargada de vigilar los derechos de autor. Ante esta entidad yo acudo para decirle, mire, vengo a registrar esta obra y para que usted la tenga en sus archivos y me sirva de prueba más adelante y yo poder demostrar que yo soy el autor de esa obra. ¿Qué pasa? Que los derechos de autor, como dijimos anteriormente, nacen desde el momento de la creación. O sea, yo no tengo necesidad ni la obligación de registrarlos para que se me reconozca como tal. ¿Por qué se registran? Para tener una certificación de una entidad que me diga exactamente, el señor acá vino a registrarla y esto le sirve de prueba para mostrar su titularidad de derechos morales y patrimoniales. Es más como una prueba de que sí lo hice. Exactamente. Ahora, también ¿para qué me sirve? Porque ya puedo disponer de los derechos patrimoniales. Entonces ya al cederlos, al venderlos o cualquier cosa, puedo registrar eso y al registrarlo en la Dirección Nacional de Derechos de Autor ya es una forma de hacerle publicidad y pues evitar fraudes más adelante, que el autor le vaya a vender 2 veces los derechos patrimoniales a diferentes personas. Okay, entonces, si yo quiero comprar los derechos patrimoniales de una obra, me acerco a la Dirección Nacional de Derechos de Autor y le digo ¿quién es el titular de los derechos patrimoniales. Ah, claro, bien. Entonces una forma de salvaguardar tanto al autor, pero también de pronto a la persona que quiere comprar los derechos de algo. Sí, claro. Perfecto, bien. Yo quiero saber si debo, cuando tengo ya por ejemplo una producción, yo debo registrar el fonograma y las obras por aparte, o con registrar el fonograma ya queda salvaguardada en las obras. Bien, perfecto. Hay dos, digamos, instituciones. Una que es la obra musical y una que es el fonograma. Para yo registrar una obra musical tengo que adjuntar unas partituras. Esa obra musical, recordemos que puede ir con letra o no. Si lleva letra, pues adjuntaré la letra y me queda como obra musical. Pero esa letra también la puedo registrar como una obra literaria, ¿sí? ¿Esto para qué? Cuando los autores son diferentes, uno de la letra y uno de la música. Okay. Pero resulta que surge un nuevo cargo y es el del productor musical. Entonces, ese productor musical ya va a tener unos derechos conexos. Él no va a tener como tal unos derechos principales, sino van a ser conexos. Y a su vez, cuando ¿cuál es la intención de un productor musical? Colocar en un disco esa obra musical. Por el simple hecho de colocarlos en el disco, a él le surgen unos derechos patrimoniales y morales. Okay. Entonces, si registra el fonograma, ese fonograma, esos derechos van a ser del productor. Esto sí, pues hay que tener en cuenta que todo se hace por medio de contratos. Y yo puedo acordar qué tantos derechos puede tener y qué tantos no. O podría también como decir, no quiero regalías de eso, sino que ustedes denme tanta cantidad de dinero por hacer esta producción. Ah, sí, claro, también. Entonces, deme una suma fija hoy y de mí no vuelve a saber. Ok, bien, listo. A ver, dentro de eso que ya estabas hablando del productor musical, entonces podemos concretar que él no tiene derecho sobre la canción como tal. Es decir, si alguien le dice al artista, venga, déjeme utilizar esta canción para tal cosa, el productor de pronto dice, no tengo ahí, o sí tengo ahí. Si van a utilizar el disco del fonograma, el productor se puede oponer, según lo que hayan estipulado en el disco contrato. como tal, o sea, el disco que grabó ese productor. O copias del disco. Exactamente. O sea, una grabación es única. Uh-huh. ¿Sí? Y el sonido que él buscó en ese disco, si van a utilizar eso, él se puede oponer. Pero ¿qué pasa? Si el músico le dicen, venga y lo interpreta de otra forma, puede ser otra forma, ¿sí? Y el productor ya no podría entrar porque el productor solo tiene derecho sobre ese fonograma. Ok, bien. ¿Qué pasa? Que por lo general los contratos manejan una cláusula de exclusividad. Entonces yo como productor le digo, ojo, usted va a grabar conmigo y no lo puede hacer con nadie más. Okay. Entonces es una forma de amarrar al artista y de garantizar pues todo el trabajo y el esfuerzo que yo le metí al disco. Ah, vale, perfecto. Bueno, aquí me toca abrir comillas y leer un poco porque tengo entendido que en el caso de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, y aquí es donde abro comillas, el registro de la obra no le otorga derechos a quien la registra. La condición de autor o su reconocimiento y los derechos derivados de esta no se obtienen con el registro. Recordemos que los derechos morales y patrimoniales de autor nacen al momento en que la obra es creada. O sea, entonces, ¿qué debo hacer para que realmente, sí, pues estoy registrando, pero esto es como una prueba
¿A dónde me dirijo para que realmente digan, oiga, esta es mi canción? Pues Iván, ahí viene un complemento en la Constitución que la buena fe se presume. Entonces, por ese simple hecho, y si yo digo, esta es mi obra, yo tengo como otra persona, tengo que presumir la buena fe y decir, hombre, sí, ya entiendo a qué te refieres. Entonces, desde el momento que yo termino esa obra, nació ese derecho, ¿sí? Entonces, nadie me lo puede quitar. Otra cosa es que yo digo, esta canción es mía y se la escucha a otro. Claro. Pero entonces ahí ya es Estoy otro vulnerando el derecho moral de la otra Exacto. persona. Moral y patrimonial, porque me va a claro. enriquecer. Y en Colombia eso constituye un delito. Ok, bien. En ese punto yo creo que podemos hablar ya de lo que son las editoras musicales, ¿cierto? ¿Qué es una editora musical? ¿Y tenemos editoras musicales aquí en Colombia? Sí, perfecto. A la editora musical, ¿qué función cumple una editora musical? Una editora musical, yo como artista le encargo la explotación patrimonial de una producción, de un tema o de un tema, ¿sí? Entonces, la editora musical es la encargada de administrar esos derechos patrimoniales. Ok. Entonces, y es la que busca la forma de que sea rentable. Entonces, yo como editora musical recibo un disco, recibo una obra y le digo, bueno, listo, esto se va para comercial, esto se va para novela, esto se va para diferentes mercados en los que pueda explotarlo, y al final esa editora musical tiene que decirle al músico, mire, recaude esto. Ok. Aquí en Colombia tenemos a ACODEM, que es una asociación. ¿ACODEM? ACODEM, se me olvidó el término, las siglas. ACODEM, sí. Sí, ACODEM. En el que se asociaron todas esas editoras musicales para facilitarle a la persona. Entonces, a mí me gusta un tema, quiero utilizarlo, entonces voy a esa asociación y les digo, oiga, hay una editora musical que tenga titularidad de los derechos patrimoniales porque necesito una autorización. Entonces, le dicen sí, perfecto. Entonces, ellos, al ser asociados, se les facilita llevar el registro y todo, y pues tengo que pagar unos derechos por utilizar la obra. Ok, entonces en ese punto yo pues pregunto para que nos des claro a todos, digamos, ¿qué hace entonces Saico y Asimpro? ¿Son editoras musicales o qué hacen ellos? No, Saico y Asimpro son sociedades de gestión colectiva. Saico, como su sigla lo dice, es la sociedad de autores y compositores. Autores y compositores, y Asimpro es la asociación de productores fonográficos y bueno, músicos y productores. No. Es algo con productores fonográficos, Asimpro. Bueno, sí, esas siglas son importantes. Entonces, ya las tenemos. Como esas son sociedades de gestión colectiva, son las encargadas de reunir a todos los artistas, a todos los productores, y decirles, venga, yo les administro, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces va a sonar su tema? ¿Cuántas veces va a sonar su disco que usted registró? Y yo voy a recoger todo ese valor económico a las personas que disfruten en conciertos, en bares, en sitios públicos. Yo les cobro a ellos y les distribuyo a ustedes como socios, como autores, les distribuyo ese dinero. Esa es la función básicamente de esas sociedades. Ah, bien, perfecto. Se le facilita al músico, imagínate cuántas emisoras hay en Colombia, cuántos canales y cuántas formas ahorita en internet, en diferentes medios de comunicación para manejar. Entonces el productor, el artista, el intérprete se lo delega por medio de un contrato de mandato, le dice, encárguese de ese tema y me paga las regalías a mí. Ok, perfecto, bien. Y Asimpro es la Asociación de Intérpretes y Productores Fonográficos. Se nos puede ser. Bueno, vamos a un corte de comerciales y venimos con nuestra parte final aquí con Julián Rodríguez y Derechos de Autor.
Bueno, y volvemos acá con Julián Rodríguez y derechos de autor en especiales N Audio TV. Y bueno, ya vamos en esta parte final, Julián. Yo quiero saber una cosa que me surgió realmente porque lo leí por ahí y dije, bueno, esto me puede servir, quiero conocerlo también. Yo como productor musical e incluso como ingeniero de mezcla, ¿sí? Quiero mostrar, pues con todos estos medios de difusión que hay ahora, quiero mostrar un trabajo que yo hice con una banda, ¿sí? De pronto no quiero mostrar toda la canción, pero sí quiero mostrar aparte, pues porque es mi trabajo. Yo sí quiero subir ese tipo de producción para mostrar mi trabajo, rectifico, no con el ánimo de otra cosa. ¿Debo pedirle permiso a los titulares de los derechos de la canción? Bueno, no. Sí, a ver, hay que hacer una diferencia. Resulta que los derechos de autor, como lo dijimos al principio, tienen una finalidad social. Entonces, esos derechos de autor permiten que yo los utilice sin necesidad de autorización alguna y pago alguno cuando tengo unos fines que no van a ser lucrativos. Okay. Por ejemplo, en pedagogía. Okay. Yo puedo utilizar y mostrar fragmentos, incluso la obra completa, y no tengo que pedir autorización alguna porque mis fines son pedagógicos. ¿Cuándo debo pedir esa autorización? Cuando me voy a lucrar. Entonces, si yo voy a utilizar un cover para venderlo, entonces necesito una autorización porque yo voy a percibir una retribución, un lucro. Entonces, en ese caso que tú estás planteando, tú lo montas en internet, cabe la aclaración que es un fragmento en el que estás mostrando para publicitar, para sustentar lo que tú hiciste. Y acuérdate que tú como productor tienes ese derecho moral y patrimonial sobre ese fonograma y claro. no tienes la necesidad de pedir autorización alguna. Ok, perfecto. Me dicen que tenemos 3 preguntas en el chat. Gabriel Lucien pregunta, quiero saber acerca de las reglas para utilizar samples en un tema. Los samples y los loops que hablamos ahora, bueno. Sí, listo. Bueno, eso me gustaría enfocarlo ya a una pregunta que íbamos a hacer sobre los Creative Commons, que es la contraparte a los derechos de autor. Pero no sé si interfieran más preguntas. ¿Tenemos más preguntas? Sí, Álvaro dice, bueno, nosotros musicalizamos un poema de Rafael Pombo. ¿El proceso para solicitar permiso para usar la creación literaria es asunto de derechos de autor o existe otra entidad especializada en eso? También él nos dice, ¿nos podría hablar también sobre Creative Commons? Listo, perfecto, bien. No necesariamente, tendrías que ir a la Dirección Nacional de Derechos de Autor y mirar, pero en principio creo que esas obras de Rafael Pombo ya son de uso público. O sea, no tienen ninguna restricción, por lo tanto no vas a necesitar una autorización ni vas a tener que pagar ningún dinero. Tienes que acudir a la Dirección Nacional de Derechos de Autor para determinar la titularidad de esos. Exactamente, o si ya son de uso público. Ok, perfecto. Y estábamos ya, también te lo preguntaron aquí, está con lo de Creative Commons. ¿Qué son los Creative Commons? Que son bien importantes ahorita. Sí, perfecto. Los Creative Commons, digamos que es la contraparte a los derechos de autor. ¿Qué pasa? Que los derechos de autor, desde el momento que nacen, ya están prohibidos. Yo tengo que respetarle al autor que me permita utilizar su obra, digamos que la ley lo presume, lo contiene de esa forma. Entonces los Creative Commons dicen, no, si el autor tiene la intención y quiere mostrarlos sin ninguna restricción o con sus propios parámetros de restricción. Exactamente, o delimitar ciertos parámetros, entonces tenemos conocidos que cuando están protegidos por derechos de autor tienen una C, un símbolo, entonces dice registrado, esto no se puede utilizar, prohibido, sin autorización. Los Creative Commons son 2 Cs. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo los puedo utilizar libremente, que el autor ya me dio su consentimiento y los dejo libres. Yo como autor puedo hacer eso y decir, miren, en esta obra tiene una intención social, a mí no me interesa ganar dinero, utilícenla como quieran. Entonces subo un bajo, subo un ritmo de una guitarra, yo qué sé, ritmos de batería, y les digo, utilícenlos como quieran, no van a tener ninguna restricción por parte mía. Es una asociación sin ánimo de lucro. Los Creative Commons tienen página web y de esa página web yo puedo sacar todos los extractos y todo lo que esté contenido ahí están las licencias abiertas de libre uso.
Ok. Entonces, ya devolviéndonos a la pregunta que nos hacían de los samples, si encontramos ahí estos samples, lo podemos utilizar sin ningún problema. El sample como tal es un extracto de un tema o digamos, de una organización de sonidos. Sí. Hay samples que no tienen armonía ni melodía. Digámoslo así, son sonidos que no son susceptibles de conformarlos como partitura. Okay. Entonces son más difíciles de protegerlos con derechos de autor porque no los voy a poder registrar en partitura. Entonces ese tipo de samples sí los podría utilizar. Okay. Pero como vuelvo y reitero, en Colombia es necesaria la autorización por parte del autor si voy a utilizar algún fragmento de él. Perfecto, bien, ¿tenemos una pregunta más? García pregunta, cuando el autor ha fallecido, ¿quién queda con los derechos de dicho tema? ¿Ante quién se debe pedir cuando ya no está el autor? ¿Quién hereda los derechos? Bueno, entonces volvemos otra vez al cuento de los derechos morales y patrimoniales. El derecho moral no se va a poder ceder nunca y ese va a ser el autor, perpetuamente va a ser el autor. Pero los derechos patrimoniales se pueden heredar, los puedo dejar por medio de un testamento o los puedo ceder de alguna forma. Si ese autor estaba asociado como a Saico, a Simpro o alguna de estas sociedades de gestión, yo puedo acudir ante esas sociedades y decirles, este artista está asociado acá, puedo utilizar los derechos patrimoniales. Esa asociación me dice, los puedes utilizar, no los puedes utilizar, o el titular es tal persona y te cuesta tanto. Okay. Es la única forma de saberlo. Ahora, si el autor no pertenecía a esta sociedad, se complica la cosa porque tendría que entrar a investigar. ¿A quién va la sucesión de los...? Exactamente. Claro, perfecto, bien. Bueno, y ya para finalizar, Julián, si alguien aquí en Colombia no sé, se ve vulnerado sus derechos de autor, ¿hacia qué instancias debe dirigirse? Bueno, ahorita tenemos una ley muy importante que le da atribuciones a la Dirección Nacional de Derechos de Autor para conocer de esos procesos como plagio o como discusiones frente a los derechos de autor. Pero tiene unas limitaciones que pueden conocer hasta 10 casos. Entonces, ya digamos que es disposición de cuántos casos están trabajando en la dirección. Pero asimismo nosotros podemos acudir a la jurisdicción ordinaria ante un juez civil. Si hablamos de plagio, tenemos que tener en cuenta que la legislación penal colombiana castiga el plagio. Entonces tendría que hacer una denuncia penal ante una fiscalía sobre esa vulneración de derechos. Ok, entonces puede ir la Dirección Nacional o también instancias... Tenemos 3 prácticamente, que es... ¿Dirección? Dirección Nacional de Derechos de Autor, juez civil y juez penal. Y juez penal, vale, perfecto. Y me dicen que hay una pregunta más. Felipe Trujillo dice, cuando el productor musical realiza toda la composición, la música y la letra, pero un artista hizo famoso la canción, ¿qué papel juega el cantante o la banda que hizo famoso el tema? ¿Cómo se reparten las regalías? Bueno, es muy buena pregunta y refuerza el inicio de esta conversación, y es que si no firmamos un contrato, se nos va a dificultar la cosa. Hoy día la evolución tecnológica me deja tener un estudio en casa a bajo costo. Sí. Entonces, por lo general, ya una persona es el artista, es el intérprete, es el músico, es el productor y hasta lo puede hacer las impresiones del disco. Esos aportes tienen que quedar muy claros. Tengo entendido en la pregunta que el productor hace todo el tema, pero... Una banda hace la interpreta y la hace famosa. Y una banda diferente la hace famosa. Ya entramos en una controversia y tenemos que analizar quién verdaderamente tiene derecho. Si están registrados va a ser más fácil, pero al parecer no están registrados, entonces tenemos que entrar a dirimir ante las instancias que estábamos hablando. Pero entonces yo hago una pregunta ahí. Si los derechos morales nacen con el nacimiento, valga la redundancia, de la obra como tal, esos derechos de esa canción morales no serían del que el Felipe nos está hablando de que es el productor musical. Tendríamos que entrar a demostrarlo, porque ya estamos diciendo, hay una banda que la hizo famosa, pero no tenemos un documento que nos demuestre si están registrados. Por eso, repito, si están registrados va a ser más fácil. Va a ser más fácil. Pero si no, entonces tenemos que entrar a que ellos prueben y digan, mire, no, yo soy el creador de la obra.
Es un tema ahí bien complejo en ese caso, ¿no? Porque ahí es lo que nos hablábamos, que puede entrar a dar dificultades entre las partes que están. Por eso recalco, y me parece muy importante que la industria de la música comience a adquirir el conocimiento legal y comiencen a adquirir las costumbres contractuales de firmar contratos con los músicos, así sean amigos, porque va a pasar esto y se acaban y se opacan grandes músicos por frustraciones tanto económicas como desilusiones musicales. Vale, perfecto, pues espero que para todos ustedes haya sido igual de enriquecedor toda esta charla sobre derechos de autor, que creo que, como dice Julián, sí es algo que tenemos que empaparnos un poco más porque trabajamos con esto, somos artistas, estamos creando y necesitamos proteger también nuestra obra. Entonces, Julián, muchísimas gracias por estar acá en Especiales N Audio. No sé si quieras terminar con algo más. No, a ustedes, Iván, a la gente que estuvo pendiente del programa, sé que van a haber miles de inquietudes, estoy dispuesto a tratar de solucionarlas todas. Y muchas gracias a la familia N Audio por invitarme. Vale, pues muchas gracias a todos ustedes por estar acá con nosotros y nos vemos el próximo martes en Especiales N Audio TV. Chao.